día, que son las fórmulas proposicionales, ¿ya? O proposiciones compuestas, también se llama así, ¿ya? ¿Qué es una fórmula proposicional? Una fórmula proposicional no es más que una combinación de proposiciones con símbolos lógicos. Ya hemos visto cuáles son los símbolos lógicos. ¿Ya? Entonces, no es más que una proposición compuesta, en pocas palabras, ¿ya? Obviamente que, perdón, las proposiciones, por favor, su micrófono, las proposiciones están colocadas de manera ordenada con los conectivos lógicos, ¿ya? Eso sí es importante. Ahora, fíjense, a veces nosotros vamos a tener la necesidad de utilizar estos símbolos alfa, beta, gamma, etcétera, para abreviar las fórmulas proposicionales. Esto normalmente se hace cuando estamos trabajando con las tablas de verdad, ¿ya? Entonces, para nosotros es mucho más fácil hacer referencia a un solo símbolo, como alfa, en vez de decir P, entonces Q, O, R, sí o sí, solo sí es, ¿no ve? Entonces, solo se usan eso. Si ustedes gustan, si no, no hay problema, pero se sugiere usar esas letras para poder representar la forma o renombrar en pocas palabras, ¿ya? Ahora vamos a ver la construcción de tablas de verdad. ¿Se acuerdan de las tablas de verdad que vimos en la anterior clase? ¿Sí? Que decíamos que teníamos como base 2 elevado a la n, eso me permitía saber el número de filas que iba a tener mi tabla de verdad. Ahora dijimos que ese n era el número de proposiciones simples, ¿sí? Por ejemplo, en R, entonces S, y S, entonces R, ¿cuántas proposiciones tengo? 2. Muy bien, solamente 2, R y S. Entonces, este n va a ser igual a 2, ¿ya? Si ese n es igual a 2, voy a tener 2 elevado a la 2, me va a dar 4. Y voy a tener 4 filas de valores de verdad, que es lo que tenemos aquí marcado. 1, 2, 3 y 4. Esas son las filas de valores de verdad de mi proposición. Entonces, en la parte de arriba yo coloco mi proposición, ¿no? Y primero voy a colocar los valores de verdad para R y luego para S. Si tengo 4 filas de verdad para R, perdón, voy a tener 2 verdaderos y 2 falsos. Fíjense que están colocados en orden en el que aparecen las letras en el alfabeto. Eso no se vayan a olvidar, por favor. Eso es importante. Siguen su compañero ingresando. En mi tabla de verdad tengo que contar primero el número de proposiciones simples. Con eso voy a saber el número de filas. Y luego debo colocar en mi tabla las proposiciones en el orden que aparece en el alfabeto. Por favor, eso es importante. Luego de que ya tengo colocado mis valores de verdad para la proposición R y S, voy a anotar, fíjense, separadito voy a anotar R, entonces S, y coloco en la siguiente columna. Y aplico, es la condicional. ¿Se acuerdan de la operación de la condicional? ¿Cómo era mi tabla de verdad? ¿Alguien se acuerda? Solo es verdadero si solo es falso si la primera y la segunda, si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Muy bien. Eso quería decir que el antecedente verdadero y el consecuente falso, el resultado me da de la condicional falso, ¿cierto? Y caso contrario es verdadero. Eso es lo que se refleja en la tabla. Para R, entonces, S. Sí, ingeniera. Ok, entonces, fíjense que ya tengo los valores de verdad para R, entonces, S, que es el paso 1.
Ahora voy a colocar S entonces R. Aquí está. S entonces R. Y hago lo mismo. También es una condicional. Pero ahora S es primero. ¿Qué hago ahí? Lo mismo. Me fijo S, los valores de verdad, S con R. S tiene la primera fila verdad y R tiene verdad, entonces es verdadero. S tiene en la segunda fila F, R tiene verdad, entonces es verdadero. S tiene en la tercera fila verdadero y R tiene falso. Entonces aquí debo colocar falso porque mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. El único falso que tiene. Luego tengo los dos falsos y eso es igual a verdad. ¿Está claro, no es cierto? Ahora fíjense, se coloca toda la fórmula proposicional. Yo pude haber colocado aquí al lado, en vez de colocar R, entonces S, puedo decir aquí, fíjense que esto aquí arribita, yo puedo colocar que es alfa. Y ese entonces R aquí arriba puedo colocar beta. Entonces aquí tendría alfa y beta. ¿Ya? Para eso es lo que se usa esos valores. Si ustedes quieren lo colocan. Me ayuda un poco a darme cuenta, bueno, a simplificar en pocas palabras, nada más, mi tabla, para que tenga menos espacio. Entonces, si lo ponen como está ahí, no hay problema. Ahora tengo que aplicar la conjunción de R, entonces S, con S, entonces R. Entonces voy a tomar en cuenta los valores de verdad resultantes de cada uno de estos paréntesis. Ustedes saben que la conjunción es verdadero cuando ambos son verdaderos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La tabla de verdad de la conjunción. Si tengo B y B, obviamente que mi resultado va a ser verdadero, ¿sí? En el único caso que es verdadero. Fíjense, en el segundo tengo F, y tengo B, es falso. En la tercera fila tengo B, F, y me da obviamente falso. En la cuarta fila tengo B, me da verdadero. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a poder realizar una tabla de verdad trabajando con nuestras fórmulas proposicionales. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no es cierto, la construcción de tabla? Ustedes ya la anterior clase han podido ver con cada una de las operaciones, por eso les dije, repasen esa parte, porque hoy día íbamos a ver, ¿no? ¿Cuál era la condición de los valores de verdad para cada una de las operaciones que hemos visto? Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, que son las que más se ocupan. La disyunción exclusiva normalmente poco se utiliza, ¿ya? Pero las otras sí o sí, desde la negación. Ahora, quiero que me digan esta fórmula proposicional, ¿a qué tabla de las que ya hemos visto de la anterior clase, de las operaciones con proposiciones, se parece o es idéntica? Me refiero a la columna 3. Muy bien. ¿A cuál se parece, jóvenes? Vamos, no han repasado nada, ¿no? Dicen a la bicondicional. Muy bien, a la bicondicional. Fíjense que ahorita está representado por otra, no es BQ, no es cierto, es RS. Entonces, vamos a anotarlo en mi pizarra. Ustedes me van a decir si lo ven. Ya,
hay dos personas. Vamos a ver. Yo le doy 10 minutitos para que entremos y sigue llegando. Bueno, vamos a procurar, jóvenes, no pasarnos de esos 10 minutitos, ¿ya? Para que no perdamos mucho tiempo. Entonces tenemos R, entonces S. ¿Se ve, no es cierto lo que estoy escribiendo? Sí. Y S, entonces E. Esto es equivalente, ustedes me están diciendo, a los valores de verdad de R si solo si es. ¿Correcto? ¿Sí? Son los mismos valores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner, este es el símbolo de equivalencia lógica, ya lo vamos a ver enseguida. Directamente R, sí y solo sí es. Eso es equivalencia lógica. ¿Por qué? Porque ahorita hemos visto que los valores de verdad resultantes de esto me dan idénticos. Eso es la equivalencia lógica. Entonces, y yo les dije que esto yo podía decir que era alfa y esto podía decir que era t. De esa manera, yo en mi tabla pude haber puesto alfa y t para simplificar, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ok. Es nuestra primera tablita que estamos viendo un poco larga, aunque en la anterior clase ya vimos algo así. Ahora, fíjense, tenemos dos formas de construir tablas de verdad. Una es este método acumulativo, ¿ya? Este método acumulativo, jóvenes, es como lo que hemos hecho hace ratito. Ahí aparece toda la fórmula proposicional, pero se la coloca de manera ordenada. Primero lo de paréntesis, ¿sí? Y luego, en este caso, tenemos P o P y no R y no Q. Entonces, primero debemos realizar lo que está en paréntesis. Ustedes saben que los paréntesis y los corchetes son de mayor prioridad. Entonces, no podemos podríamos colocarlo todo y ir también realizando en orden. No hay problema, que es ese otro método que vamos a hacer. Este es el acumulativo. Hay otro método que es por paso, ¿ya? Entonces, quiero que me cuenten cuántas proposiciones tengo aquí. ¿Cuántas proposiciones hay ahí, jóvenes? 3. Muy bien, entonces, ¿cuántas filas de valores de verdad voy a tener? 8. Es 2 elevado a la 3 igual a 8, correcto, no se olviden de la forma. Y otra cosa, debo colocar en el orden que aparece en el alfabeto, ¿no? En orden se coloca también las proposiciones en la tabla. Entonces coloco P, coloco Q, coloco R. Para P, que es la primera proposición, la mitad verdadero, la mitad falso. Y de esa misma manera vamos intercalando con Q y con R, ¿ya? Entonces, para Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta completar los 8. Y para R sería de 1 en 1, BF, intercalado. De esa manera es lo que normalmente construimos nuestras tablas. Como aquí tengo negación, fíjense que hemos puesto PQRS sin negar, normal. Luego voy a aplicar la negación para Q y para R. Entonces, son los valores contrarios de, en este caso no Q tiene valores contrarios de Q y no R tiene los valores contrarios de R. ¿Ya? Entonces, eso lo hacemos para no equivocarnos al momento de hacer la operación, ¿ya? Ahora, la siguiente columna sería colocar lo que está en paréntesis.
Esperen un ratito que se me había confundido. Ya. Ahora fíjense, acá vamos a volver al método acumulativo. Primero colocamos lo que está en el paréntesis, que es P y Noel. Eso colocamos después de Noel. Y aplicamos, fíjense que la operación es conjunción. La conjunción hemos dicho que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Ya? Entonces tenemos P y luego Noel. Me fijo en P, la primer fila es verdad y Noel es falso. Entonces va a ser aquí falso. ¿Ya? Okay. La segunda fila, P, es verdadero y Noel es verdadero. Entonces aquí es verdadero en el resultado, ¿ya? Y así, de esa manera, vamos rellenando. En la tercera fila de P es verdadero y Noel es falso. Entonces voy a tener falso como resultado. De esa manera voy completando fila a fila para tener los valores de verdad de P y Noel. Una vez que acabo, me fijo otra vez en la fórmula proposicional que está arriba y hay un corchete. Lo que me toca sería hacer lo que está en corchete. Entonces ya tengo el resultado de P y Noel, entonces tendría que aplicar y no. ¿Ya? Entonces hago eso, copio todo lo que está en el corchete y eso lo paso acá, fíjense, es la siguiente columna. Entonces voy a trabajar con los valores de verdad de P y Noel. Aquí yo arriba podría haber puesto alfa. Entonces diría alfa y no Q, sería más fácil, ¿ya? Entonces me fijo los valores de verdad de lo que, del resultado del paréntesis, ¿ya? Que está en la anterior columna, y vamos a aplicar la conjunción con no Q. Entonces tengo la primera fila aquí de P y Noel es falso. Me fijo no Q también falso. Entonces, como es I, obviamente que va a ser falso. La segunda fila de P y Noel es verdadero. La segunda fila de no Q es falso. Entonces me da falso. La tercera fila, fíjense, de P y Noel es falso. Entonces, si sea el valor que sea que tenga no Q, yo le pongo falso porque ya me pareció falso. La tercera fila de P y Noel es, bueno, la cuarta en este caso, es verdadero. Me fijo en no Q es verdadero, entonces voy a tener verdadero. ¿Ya? ¿Está bien? Y de esa manera voy rellenando. Por eso les digo que es importante que nosotros nos acordemos de nuestras tablas que hemos visto de las operaciones con proposición. Si no nos acordamos, jóvenes, estamos fregados. Sí o sí debemos acordarnos de los valores que tienen nuestras tablas para cada operación con proposición. Una vez que terminamos de realizar los valores de verdad que corresponden al corchete, ¿ya? Vamos y colocamos todo, porque fíjense, el corchete va con OP. Entonces, solamente me faltaría hacer el resultado de todo el corchete con P, aplicando en este caso la disyunción, ¿ven? ¿Sí? O, ¿se acuerdan la tabla de verdad cuando teníamos este operador lógico, cómo trabaja? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cómo trabaja la operación de la disyunción? Jóvenes. Todo lo que les paso en diapositiva sería interesante que ustedes lo hagan en un cuaderno, ¿ya? Y de esa manera lo van repasando. Es cierto que lo tienen fácil, pero son falsas. muy bien, cuando
Ambas proposiciones tienen valores de verdad falso, el resultado es falso. Nada más. Entonces, toda esta penúltima columna que representa el corchete, voy a trabajar los valores de verdad con P. Y si ustedes se fijan, P tiene verdadero. La primera fila, verdadero. Y la otra del corchete es falso. Entonces me da verdadero. ¿Sí? Porque estoy trabajando con O. La segunda fila de P es verdadero. Y la segunda fila del corchete, podríamos decirle beta, es falso. Entonces sigue siendo verdadero. Entonces, de esa manera yo voy trabajando. Fíjense, la tercera fila de P es verdad y la tercera fila del corchete es F. Entonces, sigue siendo verdadero. Cuando me aparezcan los dos falsos, yo recién voy a poner de resultado falso. ¿Está bien? Ahora, ya está terminada la construcción de esta tabla. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes qué valores de verdad resultantes tengo, que son los que están en rojo. ¿A qué son equivalentes? Fíjense todas las columnas que tenemos aquí. ¿A qué es equivalente esta fórmula proposicional? Nada. ¿A P, ingeniera? Muy bien, es igual a P, tiene los mismos valores. Entonces, aquí fíjense, todo esto es igual en valores de verdad a la proposición. Entonces, lo voy a escribir otra vez en la pizarra porque después de esto vamos a ver relaciones entre fórmulas proposicionales, ¿ya? Voy a anotarlo más abajo y esto es igual a P, O, corchete, P y no R, luego tiene y no R. Eso hemos dicho que en valores de verdad es lógicamente equivalente a simplemente. Ya. Como les decía hace rato, yo pude haber puesto aquí para la última columna, esto sea alfa, y luego todo esto sea B. ¿Sí? Entonces hubiera tenido en la última columna P o B. Se puede, no hay problema. Si ustedes gustan, lo hacen así. Ahora, vamos a ver. Este es un método que yo puedo utilizar para construir una tabla de verdad y representar esta fórmula proposicional o proposición compuesta, que es lo mismo, no hay problema. Ahora, fíjense este otro método. ¿Qué les parece? Métodos por paso. ¿Qué me dicen de eso? Es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que yo coloco de manera un poco más espaciada la fórmula proposicional. Y debajo de cada proposición vuelvo a repetir los valores. Fíjense, tengo los P, los valores de verdad de P, luego coloco la negación de R, que es el contrario de R, y luego la negación de Q. Y debajo de cada, en este caso, símbolo lógico, se coloca el resultado. Lo importante acá es que también debo seguir el orden. Primero hago lo de paréntesis. Entonces aquí tengo P y no R. Y el resultado yo lo voy a poner debajo del símbolo lógico. Y ese es el que voy a trabajar después para continuar resolviendo con las otras proposiciones. ¿Cuál les parece más fácil a ustedes? Para mí, por pasos. Es mucho más fácil. Exactamente, porque es más corto y hay menos probabilidad de que me equivoque, porque lo tengo ahí, sí, a la mano lo tengo. Fíjense acá en el paréntesis, tengo
verdad para P, ¿ya? Y luego tengo F para no R. Y si yo le aplico la conjunción va a ser verdad y F obviamente que es falso. Para la segunda tengo verdad en P y no R es verdad. Entonces, como es conjunción, es verdadero. Y coloco ahí, ¿ya? Los valores de verdad. Ahora, una vez que yo termine con el paréntesis, el resultado de este paréntesis va a quedar en el símbolo I. Luego lo voy a trabajar con I no Q. Entonces hago lo mismo. En el símbolo I, la primera fila yo tengo F. Luego en no Q tengo F. Y como sigue siendo conjunción, el resultado lo pongo después de I, hacer F. Hago lo mismo, B, I, F, va a ser F, y se coloca. Y es mucho más fácil y más práctico. Y evitamos de equivocarnos aquí, ¿ya? Un minutito, por favor. Borren esos feos. Bueno, ¿qué fue? Es que tocaron mis rejas, jóvenes, van a disculpar. Y los perritos hacen bulla. Y mis hijos igual están en clase. Todo el mundo pasa clase en la mañana. Bueno, hemos quedado de que evidentemente este método por pasos es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya, depende de ustedes. Si les gusta más el acumulativo, lo pueden hacer, no tengo problema. La idea es que ustedes sepan hacer una tabla de verdad. ¿Ya? ¿Está bien? Para una fórmula proposicional. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer la clasificación de fórmulas proposicionales. ¿Qué hacemos acá? Teniendo mi tabla de verdad, ¿ya? Yo puedo distinguir si una fórmula proposicional es tautología. En este caso, se dice que es tautología cuando los valores finales, fíjense acá, de mi tabla de verdad, todos son verdaderos, ¿ya? Eso es una tautología. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es una tautología. Ahora, contradicción. ¿Cuándo es contradicción? Cuando el resultado final de mi tabla de verdad tiene valores falsos. Aquí, fíjense, el resultado final es falso, ¿ya? Entonces, es una contradicción o antitautología. También en la tarea que les voy a enviar, ustedes me van a desarrollar, fíjense, acá tengo una fórmula proposicional como ejemplo. Ustedes van a hacer la tabla de verdad, ¿ya? Y me van a decir si es tautología, contradicción o contingencia, que sería la otra clasificación. Entonces hay tres clasificaciones, ¿ya?, de la fórmula proposicional. La primera es tautología, cuando el resultado final de mi tabla de verdad es verdadero en cada una de sus filas. La segunda, contradicción o antitautología, es cuando tengo todos los valores de verdad, en este caso falso, en cada una de las filas. Y contingencia sería la combinación de ambos. Suficiente que haya una diferente a la otra, entonces ya es una
contingencia, como esta que es equivalente a la bicondicional. ¿Sí? Tenemos valores verdadero y falso como resultado. ¿Alguna pregunta? Esta parte es fácil, no es complicada. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Ninguna. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver relaciones entre fórmulas proposicionales. Nosotros ya hemos estado viendo algo en la progresión de tabla. Fíjense acá. La primera relación que nosotros podemos realizar con fórmulas proposicionales es la implicación lógica. ¿Qué hago en la implicación lógica? Si ustedes se fijan, tengo F1, ¿ya? Que es una fórmula proposicional, y F2. Ahora aquí se dice que F1 implica lógicamente a F2 si y solo si la condicional de la fórmula F1 con la fórmula F2 es una tautología. ¿Cómo yo me doy cuenta que esta tautología? Solo al construir la tabla de verdad. Entonces, me van a dar Voló. Pensé que se me cortó a mí. ¿Ya me escucha? Creo que esperemos. Creo que sí se le fue el internet a la ingeniera. ¿Alguien está grabando la clase? Idea. Tengo la misma pregunta. Se le fue. No. A dormir. ¿Cómo nos vemos, chicos? La envían al grupo si la van a estar grabando, por favor. Soto gay. Ok. Yo no estoy grabando la clase. Pásalo. Una pregunta. ¿Hay ayudantía de esta materia? Lo mismo yo me pregunto. ¿Cómo? Creo que sí va a haber. Hay, pero no a los auxiliares. Hay que decir. Sí, ahí todavía no ha dicho el auxiliar. Dijo que no iba a decir. O todavía no escogían su auxiliar, lo vinieron. Exacto, todavía no se conoce el auxiliar. Todavía no se ha presentado. Todavía no lo han encontrado, o sea, por el momento creo que no hay un auxiliar en esta materia, creo yo. Hay que preguntarle a la ingeniera. Entonces. La ingeniera tiene que buscar su auxiliar, algo así. Ya, Fede. Se fue nomás la Inge. Ni habló en el grupo nada. ¿Cuántas materias agarraron ustedes? Yo agarré 8. Yo agarré 7, amigo. 4. Con 6. 5. Por el pelado que se agarró ya está bien estresado. Yo 10. Yo paso clase yo en la mañana, en la tarde y en la noche, amigo. Estoy... ¿Quieres salir en 2 años?
No, ya entró. Está muteado, ingeniero. Hola, hola. Continuemos, jóvenes. Quedamos en la implicación lógica. Entonces, me dan dos fórmulas proposicionales, F1 y una F2. Yo tengo que aplicarle la condicional. Y eso lo hago en la tabla de verdad. Si los valores de verdad me dan verdadero, es una tautología. Una vez que yo compruebe que es una tautología, recién voy a decir F1 y coloco el símbolo con las dos líneas, ¿ya? Y la flechita que se parece, fíjense, al operador, en este caso de la condicional, pero es un símbolo que se utiliza para la relación entre fórmulas proposicionales. Yo digo entonces, F1 implica lógicamente a F2. Ya una vez que yo verifique que sea una tautología. Eso es lo que se anota. Luego, si es una tautología, jóvenes, también yo puedo decir el valor de verdad de mi fórmula proposicional F1, entonces F2 es igual a verdad. Ya, de esa manera nosotros podemos decir que esto es una implicación lógica. Veamos el ejemplo. Este ejemplo es muy corto, por si acaso. A ver, fíjense ustedes, tengo P y Q. Eso para nosotros es, caramba, esto P y Q para nosotros es F1 y P es F2. Fíjense, tan sencillo F2. Yo lo aplico en una tabla, primero hago lo del paréntesis y luego le pongo la condicional para probar si es implicación lógica. Necesariamente tengo que ponerle la condicional. Como ven, es verdadero, entonces es una tautología. Recién yo puedo decir F1 o P y Q implica lógicamente F2 o directamente a P. De esa manera es que yo veo esta relación que se llama implicación lógica. Y también puedo decir que el valor de verdad de P y Q, entonces P, obviamente que es verdadero, ¿ya? Esa sería una de las relaciones que podemos trabajar con las fórmulas proposicionales. Ahora vamos a ver lo siguiente, que se llama equivalencia lógica. Aquí en equivalencia lógica, nosotros también hacemos referencia a dos fórmulas proposicionales, una F1 y otra F2. Ahora, se dice que F1 y F2 son lógicamente equivalentes, ¿ya? Sí, solo sí, para cualquier valor de estas proposiciones, reproducen valores idénticos, valores de verdad idénticos. Entonces, quiere decir que si F1 tiene los mismos valores de verdad resultantes que F2, es una equivalencia lógica, ¿ya? Si eso es así, yo puedo decir F1 es lógicamente equivalente, porque este simbolito equivale a lógicamente equivalente a F2. De esa manera yo puedo afirmar esto, pero primero debo construir mi tabla de verdad, coloco mi fórmula proposicional F1, saco los valores de verdad para él, luego coloco mi fórmula proposicional F2 y veo los valores de verdad. Si F1 tiene los mismos valores de verdad que F2, entonces F1 es lógicamente equivalente a F2. Entonces, fíjense, aquí tengo F1 y dice que es igual a P, entonces
no Q. Ya. Fíjense que solo tengo 2 proposiciones, entonces mi tabla va a tener 4 filas de valores de verdad. Tengo P, tengo Q, y mi fórmula proposicional 2 es no P o no Q. Entonces, como son cortas mis fórmulas proposicionales, primero coloco P, entonces no Q. Ya después, obviamente, de negar no P y de negar no Q. Y aplico cómo es la condicional. Aplico la condicional a la primera. Digo, B, en este caso, P es B. Y digo, entonces, no Q. Fíjense, tengo antecedente verdadero y consecuente falso, entonces voy a tener falso como resultado. La segunda fila es verdadero P y no Q es verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Luego tengo en la tercera fila, en P tengo F y luego en no Q tengo F, entonces verdadero. Y en la cuarta F, entonces B también verdadero. Ya tengo los valores de verdad de F1. Ahora voy a F2. Coloco F2, que es no P o no Q. Entonces, y hago lo mismo. Fíjense que aquí es una disyunción. Ustedes saben que la disyunción solo es falso cuando tengo los 2 valores de verdad de las proposiciones falsas. Entonces me fijo, no P, F, no QF, entonces va a ser F. La segunda fila es no P, F y no QB, entonces va a ser verdadero. La tercera fila es B y F, va a ser verdadero porque O es disyunción y así. Fíjense que la fórmula proposicional 1 y la fórmula proposicional 2 tienen valores idénticos. Sí. ¿No ven? ¿Tiene o no? Sí. Ok, si tiene los valores idénticos, entonces, ¿qué puedo decir yo? Que es una implicación lógica. Es lo que tengo en la pizarra. ¿Lo ven lo que tengo en la pizarra, jóvenes? ¿Ven, no ven lo que está en la pizarra? La primera, por ejemplo. Esta. Hemos visto, para nosotros yo puedo decir que esta es F1. Ya, vamos a colocar. Todo esto es F1. Bueno, aquí dice alfa, igual lo dejaremos, no hay problema. Entonces, esto para mí es F1. Y esto para mí es F2. Entonces, los valores de aquí, fíjense qué valores tenía yo acá, ¿se acuerdan? Eran B, F, F, B. Ese era el resultado, ¿cierto? Para aquí también es lo mismo. ¿Son idénticos? Sí, son idénticos. ¿Está bien? Son idénticos. Si son idénticos, yo le pongo F1 es lógicamente equivalente a F. Cuando cumple esto, porque son idénticos los valores de verdad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no es cierto? Es lo mismo, el mismo ejemplo. Bueno, es otro ejemplo, pero igual me da que son equivalentes. Ambas fórmulas proposicionales. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Nada, jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Ahora. Hola. ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Ahora sí. Ya, todo claro. Sí, ingeniero, todo se entiende. El teorema. Esto para mí es F1 y esto es F2. Y yo le aplico, en este caso, la bicondicional, ya. Pero ya sabemos que son equivalentes. Yo le aplico la bicondicional a esto. ¿Qué voy a tener? Tautología. ¿Qué voy a tener? Tautología, ingeniera. Muy bien, una tautología.
Bien, entonces igual todo esto para nosotros es lógicamente equivalente, pero no es necesario en la tabla que me hagan esto, solamente se los estoy dando como referencia para que vean que si le aplico la bicondicional, el resultado de F1 con F2 me da una tabla. ¿Está bien? De esa manera en lo que trabajamos la equivalencia lógica, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante más frecuentemente, hasta en las demostraciones nosotros utilizamos. También, por ejemplo, cuando veamos simplificación, vamos a utilizar las leyes de la lógica para reducir la fórmula proposicional original en otra más pequeña. Y ustedes al obtener el resultado final pueden construir una tabla y verificar si son realmente lógicamente equivalentes. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve de aquí en adelante. Es lo que más se utiliza, ¿ya? La equivalencia lógica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Ninguna? No, ingeniera. Ok, entonces vamos a quedar aquí. La siguiente clase, fíjense que esto de proposiciones asociadas habla de equivalencia, ¿no? Entonces, ustedes repásenlo nuevamente, todo lo que hemos visto, toda la diapositiva que les he mandado, vuelvan a leer, ¿ya? Porque en la tarde les voy a enviar una tarea. Y les voy a enviar también a dónde me van a enviar la tarea, así que no hay problema. Si no hay dudas, jóvenes, quedaríamos acá para que no se compliquen un poco. Lo demás que viene es en base a esto. Entonces, si lo repasan, perfecto. Para construir las tablas de verdad que les voy a enviar, jóvenes, sí o sí deben tenerlo claro, las tablas de verdad de cada una de las operaciones lógicas que vimos el día lunes. Entonces, les queda repasar lo que vimos el lunes y la diapositiva que les envié para la clase de hoy. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Por favor, cuídense, que lamentablemente otra vez está aumentando el tema del COVID. Ojalá no se dispare, ¿ya? Porque si se sigue aumentando, lamentablemente yo creo que se va a alejar un poco la vuelta a clases presenciales, ¿no? No sé si se han vacunado, jóvenes, eso es decisión propia. Hay que ver la forma de cómo nos vamos a cuidar, ¿no? de este virus. Nos veríamos el día viernes, jóvenes, por favor, repasen y estén atentos a la tarea que les voy a enviar en la tardecita, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera, que tenga un excelente día. Realmente, jóvenes, cuídense.